Ya. Pero, ¿qué quiere decir un átomo magnético? Es un átomo que tiene algún momento magnético, ¿no? Ya, pero ¿eso a qué se debe? Nosotros hemos visto que el momento magnético se debe a corriente, ¿no? Si tenemos una corriente, tenemos un momento magnético. Hasta aquí sí está bien, ¿no? Por ejemplo, el caso de la esfera que rotaba, ¿no? Una esfera que rota, habíamos visto de que el momento magnético era proporcional a omega, y como omega es proporcional al momento angular, entonces el momento magnético era la razón ferromagnética por momento angular. Esto es orbital, esto es por movimiento, son corrientes, ¿no? Pero resulta que el electrón E tiene spin. ¿Y qué cosa es el spin? Es un momento magnético intrínseco, ¿no? Tiene un momento magnético asociado al spin. Digamos, spin, así como tiene uno orbital, debido a que gira alrededor del núcleo. Entonces, los dos se superponen. El M total va a ser ML N spin. Ahora, ¿el spin a qué se debe? Ya es por su naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces, el spin es un efecto cuántico relativista que aparece cuando se resuelve la ecuación de Dirac y se toma el límite de baja energía, ¿no? Ya, entonces la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Decimos que imagínate que tienes un electrón alrededor de un núcleo, entonces ese electrón que está en movimiento alrededor de un núcleo tiene un momento angular, ¿no? Por el hecho de que está orbitando, ¿no? Pero este electrón en una dirección, digamos que se mueve así, genera una corriente al revés, ¿no? Porque el electrón tiene carga negativa. De manera que la corriente iría así. Y esa corriente genera un M, ¿no? Bueno, ellos le ponen un M, ¿no? Entonces tú dices, eh, momento magnético orbital, ¿no? Este es orbital, debido a que orbita alrededor del electrón. Tienes un núcleo con carga ZE y tienes un electrón alrededor, ¿cierto? Tienes un electrón con carga del electrón igual a... Si el electrón va así, tiene un momento angular, L, pero la corriente sería al revés. Y esa corriente genera un momento magnético. Llamamos M, L. L le digo porque es debido a la órbita, ¿no? Acá le ponen mu. Y uno puede estimar más o menos cuál sería la corriente, ¿no? Sería la carga sobre el periodo, asumiendo que está haciendo un MC1. Asumiendo que está haciendo un MC1. Entonces, tú puedes estimar, ¿no? Y tú puedes decir luego cuál es el momento angular orbital. Sería la corriente por el área, ¿no? Tú puedes entonces, de estas relaciones, dada la corriente, dado el área, asumir un circuito, un cierto radio R, se supone que estas órbitas están cuantizadas, ¿no? Este radio va a tomar múltiplos enteros del radio de Bohr para ciertas condiciones. Todas las físicas a nivel cuántico van a estar cuantizadas, momentos angulares, etc. Pero tú puedes asumir que en cierta distancia estuviera, digamos, un electrón en una órbita estable. Entonces, tú puedes de acá deducir la relación, ¿no?, entre el ML. ¿Te das cuenta? ML y L, como la carga es negativa, la carga del electrón es negativa, entonces son antiparalelos. Menos y dos veces la masa del electrón, L. Entonces, este gamma orbital, razón giromagnética, es negativo. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Bueno, pero el momento magnético está relacionado a su órbita, ¿no? Al L.
Y bueno, obviamente, debido a que el electrón está cargado negativamente, lo que habíamos visto, ¿no? Orbita en una dirección, el electrón tiene un L, la corriente es cierto, entonces el M y el L son antiparalelos. En esta relación que hemos puesto aquí. Ya, entonces resulta de que en el siglo XX aparece la mecánica cuántica, ¿no? Con la constante de Planck, la energía del fotón estaba cuantizada en ese problema de la radiación del cuerpo negro. Y no solamente la energía del fotón, sino cualquier cantidad física a nivel cuántico está cuantizada. De manera que el momento angular también está cuantizado. Entonces, eh, L, tú tienes el momento angular, ¿cierto? Este. Y a esto le corresponde, en mecánica cuántica, un operador momento. Así como a la energía le corresponde un operador, que se llama Hamiltoniano. Entonces tú lo que tienes es, construyes observable, cantidades físicas que puedan medirse simultáneamente. O sea, que tú puedas conocer los valores de todas esas cantidades físicas. Entonces, las cantidades que tú mides determinan lo que se conoce como buenos números cuánticos, ¿no? Entonces, por el hamiltoniano, la energía se puede medir junto con el cuadrado del momento angular y su componente z, ¿no? Dado un eje de cuantización z. Y acá tú mides el número cuántico n, y acá tú mides el L, y acá tú mides la proyección del n. Es el n, el principal, el orbital y el magnético, ¿no? Estamos considerando sin spin, solamente el electrón sin spin. Ya después, cuando introduces el spin, tienes que introducir el spin y su proyección. Se toma el S, se toma el MS. Entonces, claro, es lo que se ve en química, ¿no? Cuando se dice la regla de la configuración electrónica. El nivel, el, el subnivel, si son subniveles, ¿no? Eh, eh, entonces resulta de que si él está cuantizado, entonces mu también, ¿no? Entonces, mu está cuantizado en múltiplos de h barra. De hecho, por ejemplo, ¿no? El hamiltoniano aplicado a un estado, número cuánticos n, n, te daría la energía de ese estado. Por ejemplo, para el átomo de hidrógeno. Cuando tú aplicas L cuadrado a ese estado, te da L por N más 1 estado. Es álgebra lineal, ¿no? Cuando tú aplicas LZ, o función o vector, te da otro vector, ¿no? Que son autovalores, ¿no? En, aplicado al mismo estado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acá tú puedes decir de que el L, ¿qué valores toma? Toma H barra L por L más 1 a la media. Y de ahí tú dices, si L es 0, no hay orbital, no hay nada orbital. Pero si L es 1, ¿cuál sería el L mínimo? El L mínimo es cuando esto es 1, ¿no? O sea, sería raíz de 2 H barra, ¿no? Por eso le pone un raíz de 2. Raíz de 2 H barra es el valor mínimo, ¿no? Entonces el valor mínimo de L, ¿no? Como tienes de que el momento magnético es menos E sobre 2 L, entonces este tiene un valor mínimo, es H barra. Entonces este momento magnético tiene un valor mínimo, ¿no? Magnético orbital mínimo.
sea, a raíz de 2 en sobre 2 en H bar, ¿cierto? Ya, y esto de aquí tiene una unidad, ¿no? Pues, a- Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ahora sí, Arjen. Ahora sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Por cuánto tiempo dejaron de escucharme? Por un par de segundos, Oh, cuando comenzó a 30 bombardear segundos la última nomás. parte. Sí, por ahí. Sí, qué raro, ¿no? Parece que se fue, algo pasó mal ahí, se fue la señal. Ya. Vamos con, vamos con calma. A ver, un ratito ya, voy a compartir de nuevo. Bien. Bueno, claro, lo que estábamos diciendo es de que el momento magnético a nivel cuántico, estamos viendo solamente la parte orbital, ¿no? El electrón, debido a que está orbitando alrededor del núcleo, en en un punto de vista semiclásico, ¿no? Se llega a ver el libro, ¿sí? Sí, sí, profesor. Ya, genial, muchas gracias. Ya, a ver, entonces, como está orbitando alrededor, tiene un momento angular debido a su movimiento mecánico, digamos, ¿no? Orbital, y tiene un momento magnético porque es contraria, ¿no? Entonces, claro, son vectores paralelos, el momento, digamos, el momento magnético y el L, ¿no? Y debido a que L toma un valor mínimo, eh, porque está cuantizado, ¿no? Está cuantizado, entonces no toma valores continuos, sino toma un valor mínimo, no nulo. Entonces el M también toma un valor mínimo. Ahora uno se pregunta, bueno, como todas las sustancias tienen átomos y por lo tanto tienen electrones, ¿por qué la mayoría de las sustancias, o muchas de ellas, no son magnéticas? ¿Por qué sería? Bueno, supuestamente porque tú no tienes un solo electrón, ¿no? Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno tienes un protón y un electrón, pero en otros átomos tú tendrías dos electrones o tres electrones o más, ¿no? Tienes electrones que completan un nivel, ¿no? Entonces se dice que estos electrones, digamos, ¿no? Si tuvieras otro electrón que está orbitando al revés, entonces destruye el momento magnético que creó el primero, ¿no? Por lo tanto se superpondría.
Entonces, el momento magnético de uno de los electrones se cancelaría por el de otro, ¿no? Se orbitaría en dirección contraria, ¿no? Dando resultado neto de que el momento magnético, ¿no? O sea, el efecto magnético, debido al movimiento orbital, sería cero o muy pequeño. Ya, ahora, hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? De que el electrón, además de tener este momento magnético orbital, el electrón por sí solo, un electrón separado, tú dices, bueno, ya lo tengo solo, ya encontré el monopolo. No, porque el electrón tiene una propiedad intrínseca, así como tiene carga y tiene masa, tiene spin. Y ese spin es un momento angular intrínseco, ¿no? Ese spin, ya sabemos que un momento angular tiene asociado un momento magnético, ese spin también tendría asociado un momento magnético. Entonces uno diría, bueno, inicialmente cuando se descubre el spin del electrón, este, en el experimento de Stern y Gerlach, ¿no? Stern decía, ¿no?, que todo esté cuantizado, ¿no? Eso debe ser falso. Y dijo, yo voy a hacer un experimento para, para verificar que Bohr está equivocado, ¿no? Que no está mal eso de que todo está cuantizado. Y en su experimento él descubre que efectivamente el spin estaba cuantizado. Entonces, dice, el electrón, no, el electrón tú puedes, bueno, uno diría, bueno, en esa época cuando se descubre el spin del electrón, se dijo, bueno, el electrón, si tiene spin intrínseco, debe ser porque el electrón es como si fuera una esferita que está girando. Así como es el problema de la esfera, ¿no? La esfera que gira tiene un momento magnético, ¿de acuerdo? Y tiene un campo, ¿no? Genera un campo. Eh, bueno, también nuevamente por cuántica se puede demostrar que S toma este valor mínimo. También usando cómo se construyen los operadores, sus valores propios, ¿no? Cómo actúan en los estados. Y bueno, el momento magnético debido al spin tiene esta expresión, ¿no? Y eso se le llama magnetón de Bohr. Entonces, cualquier momento magnético atómico tú lo puedes expresar en un quantum, ¿no? De alguna cantidad cuántica, ¿no? Que es el magnetón de Bohr. Así como la energía en la constante de Planck por la frecuencia, ¿no? Así como la resistividad Hall en términos de la constante de Klitzing, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en un modelo semiclásico, dijo, el electrón podría estar girando, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esto te daría muchos grados de libertad, ¿no? Porque un cuerpo que gira, en principio está girando en el espacio, ¿no? Tendría muchos números cuánticos, muchos números de grados de libertad. Y el spin solo tiene dos, solo son dos, son el spin y su proyección. O sea, arriba o abajo, tienes dos. Ahora, eh, hay átomos que, entonces, cuando el átomo es un núcleo positivo, y tiene una nube electrónica, ¿no? Tiene uno o varios electrones, ¿no? Hay iones también, ¿no? Eh, donde se han arrancado electrones. En átomos de muchos electrones, ¿qué sucede con los electrones? Los electrones siguen un principio, ¿no? Para la configuración electrónica. ¿Qué sucede en átomos de varios electrones? ¿No? Ya sabemos que el electrón que orbita tiene ml, pero el electrón por sí solo siempre tiene spin y momento angular asociado al spin. Bueno, esta acá es proporcional a L, ¿no? O un menos, o menos L. Ya. Pero ¿qué sucede en un átomo multielectrónico? En un átomo de muchos electrones, ¿no? Tienes un núcleo positivo, tienes muchos electrones, tienes una nube electrónica. Entonces sucede de que los electrones ocupan niveles, ¿no?
magnitud. La forma claro, está el S, el MS. Pero luego tienes el, el P, ¿no? Sería el PX, tienes el PI, etc. ¿no? Pero cuando tú tienes electrones, tú dices, por ejemplo, tengo un electrón aquí con spin, y ya está, no tienes más. Entonces, ahí hay más de ti. Pero si tuvieras más electrones, por ejemplo, el segundo electrón tiene que venir así. Si tuvieras más electrones, los apareas así. Así. ¿Sí? Y luego viene así. ¿No? Así es los electrones, la discusión de Pauli, de Wolfram, y luego el sexto, porque acá ya eh, este está magnetismo. Y él se llama el principio de Aufbau. Quiere decir, como tú buscas un estado de mínima energía, tú buscas el estado, que eso sea mínimo. Entonces, aparece la configuración electrónica. ¿No? Entonces, siguiendo, como decía, el principio de explosión de Pauli y las reglas de Hund. Entonces, eh, los electrones desapareados, ¿no? Solo los electrones desapareados eh, dan propiedades magnéticas. Entonces, tú esperas de que si están apareados, por ejemplo, los dobles tienen todas sus capas llenas. Como está todo lleno, llenos, todos los electrones están apareados, ¿no? Entonces no hay magnetismo. Mientras que acá el electrón tiene el átomo de hidrógeno tiene un electroncito, ¿cierto? Ese electroncito te da el magnetismo. Ahora, un ion, por ejemplo, acá, han quitado electrones y fíjate, tiene alta propiedad magnética, ¿no? Ahora, uno dirá, bueno, si tú tienes un átomo, ¿no? Tienes un núcleo con carga Z, y tienes acá tu módulo. En el momento más, el momento total, ¿vale? Sería el momento magnético debido a los electrones más el momento magnético debido al núcleo. Porque el núcleo tiene protones y electrones, pero también tiene un momento magnético, ¿no? Y el de los electrones es la suma del orbital de electrones más spin. Ya, pero esto de acá es mucho menor que el de los electrones. ¿Por qué? Porque eh, tú te acuerdas de que el momento magnético está relacionado al momento acá con la masa abajo, acá, ¿no? Entonces, tú esperas de que mientras más masivo sea, este, como el núcleo tiene mucha, la masa del núcleo es mucho mayor que la masa del electrón, entonces su momento magnético del núcleo
en el módulo va a ser mucho menor que el momento magnético electrónico, ¿no es cierto? Entonces esto se expresa en primera aproximación. Si tú consideras este momento magnético, ya viene lo que se conoce como la estructura hiperfina. Entonces se hacen correcciones luego, ¿no? Para ver eh, más precisos, ¿no? Más de menor energía, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces estamos entonces teniendo en cuenta ese detalle, ¿no? Eh, ya. Entonces luego aparece el concepto de magnetización, ¿no? El vector M y luego el vector, ¿no? Entonces aquí es interesante poder hacer recordar un poquito, recordar el caso eléctrico, ¿no? Eh, Tú tenías el T y esto, ¿no? Entonces, si no hay material, esto era cero. Si no hay material dieléctrico, tenías esto. Y tú reescribías la ley de Gauss, decías, la ley de Gauss en dieléctrico será D punto dA era igual a la carga libre. Entonces tú te olvidabas de cualquier carga de polarización, resolvías para D y luego ya podías calcular E y P, ¿no? Y la carga de polarización, la densidad de carga era menos la divergencia de P, de ese vector auxiliar P, donde P era la suma de los dipolos en la materia por unidad de volumen, ¿no? Cuando el volumen tendría a ser un punto. Bien, se reescribía entonces la ley de Gauss. Entonces uno se olvidaba de las cargas, se concentraba en las cargas libres, cargas en metal, ¿no? Están cargas verdaderas, ¿no? No que han sido inducidas. Entonces, de manera análoga, tú ahora vas a tener, tienes el B, vas a construir el M y vas a construir el H. Pero este va a ser el resultante. Este va a ser debido, por decirlo así, este va a ser de sub 0 sobre los, este va a ser debido a conductores, ¿no? Debido a corrientes libres, ¿no? Debido a corrientes en conductores, ¿no? Y esto de acá va a tener en cuenta la magnetización del material. O sea, va a ser el análogo del P. Este va a ser el análogo del D, o sea, libres, debido a corrientes en conductores, y este va a ser el E, análogo del E. Todos esos detalles, ¿no? A ver, un poquito. Estamos en el Serway. Ah, por si acaso, la versión en español del Serway, esta versión en castellano, no tiene mucho de eso ya. Está muy resumido, pero la versión en inglés sí habla más cosas. Sí tiene un poco más de información, ¿no? Porque luego hay que discriminar entonces las sustancias magnéticas por paramagnetos, diamagnetos y ferromagnetos, ¿no? Que es otro tipo, tiene otro comportamiento, ¿no?
y luego ver algunos efectos que aparecen como el diamagnetismo perfecto. Entonces, perdón, ¿qué cosa es el diamagnetismo? En superconductores, por ejemplo, ¿no? Como dicen, se había hablado un poquito, ¿no? Los trenes superconductores. A ver un ratito. Ya, entonces, queremos encontrar alguna relación entre esas cantidades, ¿no? Nosotros tenemos acuérdate que todo esto, ¿cuál es la ley más fundamental, digamos, que siempre hemos dicho que es la causa, tenemos que considerar siempre? ¿Qué ley era? La ley de causa y efecto, ¿no? El principio de causalidad, ¿no? Entonces vamos a recurrir a eso para hacer una construcción de qué es lo que está pasando, ¿correcto? Entonces, ¿no? Tenemos un campo magnético externo, vamos a llamarle eh, eso, sí, ¿no? Que ha sido generado por corrientes en conductores, ¿no? Puede ser un solenoide, ¿no? Puede ser un cable con corriente, ¿no? O sea, en conductores, ¿no? Y este campo lo acercamos a un material, ¿no? Magnético, así como el otro era acercar un campo eléctrico, es cero, a un material dieléctrico. Entonces, dentro del material magnético, nosotros tenemos magnetos, ¿no? Tenemos momentos magnéticos, ¿no? Ya sabemos que estos momentos magnéticos para el átomo iésimo, ¿no? Son debidos a que ese átomo tiene momento magnético, debido a que tanto al orbital como al de spin, ¿no? Y a los electrones desapareados que tengan, ¿no? Al momento de su configuración electrónica, de ordenar los electrones en nivel. Entonces, esto genera un vector que le llamamos el M. Entonces, este de acá es la causa, y este de acá es el, ¿cierto? Entonces, M es de alguna manera proporcional a B, ¿no? Tú esperas en una respuesta lineal que esto es causado por B, ¿no? Pero B existe antes, ¿no? Esta es la causa, pues un material y se ha magnetizado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo podemos construir esto de acá, ¿no? A ver, ya. Pero tú sabes de que este M, estos momentos magnéticos generan un M, esto es como un imán, ¿cierto? O sea, esto es como un nuevo imán. Esto también produce campo, ¿no? Por lo tanto, el campo magnético resultante va a ser el campo externo más el campo debido a M, ¿no? Vamos a llamarle de magnetización. Así como el campo eléctrico también, ¿no? Era un campo externo más un campo de polarización. Entonces, esto no es otra cosa que superponer, ¿no? Superposición, ¿no? Pero nosotros queremos encontrar cómo manipular esto para una relación. Entonces, queremos encontrar, por ejemplo, primero esto de acá en función de M. Esto de acá en función, ¿cómo sería?
Entonces, imaginemos un pedazo, ¿no? El material magnético, ¿no? El material magnético, como si fuera un tubo. Vamos a decir que este es nuestro material magnético, ¿correcto? Este es el material magnético. Entonces, de alguna manera, eh, Ampère pensaba de que los átomos tenían momento magnético, ¿no? Debido a corrientes moleculares, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero no es el único mecanismo, sino es el spin sobre todo, ¿no? Porque si hubiera corriente, esa corriente generaría disipación. Tú puedes asumir que tú aplicas un campo externo de cero, y acá tú vas a inducir, ¿no? Momentos magnéticos, ¿no? Entonces, cada momento magnético, si tú haces un corte acá, serían como remolinitos, ¿no? Estás induciendo, ¿no? Que internamente se cancelarían, ¿no? Así como en el caso eléctrico, acá se van a alinear menos, más, ¿no? Menos, más, menos, más, menos, más, ¿no? Y acá te queda menos, más, de manera que internamente se neutralizan y te queda una carga con menos sigma pol, y acá te queda una cara afuera con sigma pol, ¿cierto? De manera análoga, internamente se neutralizarían estas corrientes y te quedaría una corriente acá por, ¿cierto? Y que este, este material con corrientes de borde de este tipo es un solenoide, es equivalente a un solenoide, es equivalente. Entonces, ¿cuál sería el campo de las corrientes de magnetización? O sea, estas son corrientes de magnetización, así como esas son cargas de polarización. Entonces, el campo de magnetización sería el campo de un solenoide, un sub cero, número de espiras por unidad de longitud del solenoide que, ¿no? Por la corriente, ¿no? Y ahora lo que hacemos es multiplicar por el área, ¿no? Y dividir por el área, ¿no? De manera que te queda mu sub cero, n veces IA sobre volumen, ¿cierto? ¿Qué cosa es IA? Este es el momento magnético de cada anillo, ¿cierto? Y es, pero como tienes n, ¿esto qué te da? O sea, entonces esto te da mu sub cero. Este sería el momento magnético total, o sea, la suma de los momentos magnéticos por unidad de volumen, ¿cierto? Y esto de acá es la definición del M, la magnetización, ¿cierto? Entonces, Bm es mu sub cero M, ¿cierto? Entonces, tendrías el campo neto total sería el campo externo, el campo de magnetización. Y ya sabemos que este campo de magnetización es mu sub cero por el vector de magnetización, ¿no? Que es el equivalente al P. Ahora, aquí, para poder condensarlo en una única expresión, a este V sub cero se le llama mu sub cero H, donde este H sería, bueno, por mu sub cero, te daría el campo debido a los conductores. Este es el campo externo. Excitó a la materia y generó M. Ahora, entonces, esto de acá tú lo puedes condensar con mu sub cero por H más M, ¿cierto? Ya está. Y luego tú lo que vas a buscar es decir una relación entre M y H, ¿no? Tú dices M va a ser igual a un chi magnético
por H, ¿no? Y esto lo vas a condensar. Entonces, así como P, el epsilon sub 0, chi eléctrico E. Ya, si quieres este E sub 0 por E, vendría a ser el D sub 0. Esto acá vendría a ser O sub 0 por el magnético H. Así como en el caso eléctrico, ¿cómo era? Era epsilon sub 0 por 1 más chi eléctrico, o sea, la constante dieléctrica, ¿no? Por epsilon sub 0, ¿no? Entonces ya tenemos que epsilon sub 0 por 1 más chi magnético H, ¿no? Y a todo esto se le llama el mo. H, ¿no? Y tenemos una ecuación. Ya está, eso sería, ¿no? Ya, entonces, eso está acá también, ¿no? Tú puedes ahora, ¿cómo entender esta relación? Si está así lo M es cero, así como el otro P era cero. O sea, M existe porque hay un material, de átomos. Estás en el vacío, M es cero, y tienes que B es B sub cero, es mu sub cero H. Este, entonces, ¿tú cómo puedes hacer para medir una relación entre B y H? Eh, Tú puedes agarrar un toroide, por ejemplo, como este anillo de nuevo de Rowland, ¿no? Eh, Tú puedes controlar la corriente externa, por lo tanto controlas H, y luego acá, apenas de cero a un valor salta el campo, van a ver luego por ley de Faraday, acá se induce un flujo, ¿no? Cambio el flujo, una fe inducida, tú puedes generar una corriente acá, ¿no? Pero acá medirías el campo total, ¿no? Entonces tú puedes medir H y B. H es el debido solamente al conductor, pero acá vas a tener el efecto de la materia, ¿no? Tú vas a medir acá el flujo magnético va a ser del conductor y de la materia, entonces te va a permitir calcular el campo, ¿no? El campo total. Y poder graficar B en función de M o de H, ¿no? Pero como B, tú ya sabes que es mu sub 0 H más M, puedes también graficar M en función de H, ¿no? La gráfica va a ser similar. Y tienes la curva de magnetización. Entonces, eh, ya. Por ejemplo, en un toroide, ¿no? ¿Cuál sería el H? O un solenoide también funcionaría, es la misma fórmula, ¿no? Tú tienes un solenoide, ¿no? Y introducimos ahí un material magnético. Entonces, introducimos un material magnético. Ya, este ha generado un M, ¿no? Entonces, inicialmente tú tienes la corriente en los conductores, ¿no? Tú tienes el B0, ¿no? Que es mu sub 0 NI. Esto es mu sub 0 por H. Este sería simple, ¿no? Ahora, tú tienes que el B de magnetización, que va a ser igual. Va a ser mu sub 0 M, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir es de que de acá tú puedes despejar H, ¿no? H es N I. O sea, tú puedes controlar H solamente controlando la corriente. Tú fijas la corriente y ya tienes H, ¿no? Y tú quieres medir el campo total, ¿no? Porque el campo total va a ser B0 más el campo, entonces, sí, ¿cierto? Entonces, para poder graficar, ¿no? Para poder graficar B en función de H, ¿no? Poder obtener la curva, ¿no? Si es lineal, va a ser un paramagneto, ¿no? Lineal es un paramagneto. Pero si es una curva así que se satura, es un ferromagneto. Y que tiene curva de histéresis, porque tiene un efecto de memoria. Este, bueno, entonces, eh,
Claro, si tú partes de cero, ¿no? Tú dices inicialmente no hay material magnético, entonces el campo sería P sub cero mu sub cero H, ¿no? Ya. Eh, entonces, si no hay material magnético, el campo en el toroide, por ejemplo, se debe solo a la corriente en los conductores. Ahora, si tienes una sustancia, ¿no?, magnética y la corriente se mantiene, si tú mantienes tu corriente constante, tu H está fijo, ¿no? Lo que va a variar es B, porque ahora tu B va a ser mu sub 0H más mu sub 0M. Ya está. Esto lo digo para esto de acá, ¿no? Acá tú, tú controlas con la FEN y la resistencia en los cables, tú controlas la corriente, tú controlas H. Tú fijas H y acá lo que tú mides es el cambio en el flujo, o sea, esta corriente inducida es por el cambio en el flujo, pero total, magnético total, del campo total. O sea, de mu sub 0 H más mu sub 0 M, ¿no? Y ya tienes B. Entonces ya tienes B en función de H y construyes la curva. Bien, entonces lo que estamos viendo es de que, bueno, sí, sí, a ver, hay una consulta por ahí, normal, ¿ah? Bueno, perdón. Bueno, estamos asumiendo entonces una respuesta lineal en principio, ¿no? Cuando se asume una respuesta lineal entre M y H, hay un chi que es la susceptibilidad magnética. Eh, entonces, para sustancias paramagnéticas, este chi es positivo, pequeño. Y para sustancias diamagnéticas, este chi es negativo, ¿no? O sea, M y H apuntan en dirección contraria, ¿no? Pero el mecanismo, claro, si tú puedes asumir esa respuesta lineal, factoriza, ¿no? Pero tú puedes decir, ¿no? Paramagnético, este mu relativo, ¿no? Perdón, este mu total es mayor que mu sub cero. El mu relativo sería como la constante dieléctrica, ¿no? El 1 más chi eléctrico, ¿no? El análogo, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo sabes si un átomo es paramagneto o diamagneto? O sea, ¿cómo defines a nivel de sustancia, ¿no? Entonces, el paramagneto y el ferromagneto también son átomos magnéticos que tienen momentos permanentes, ¿correcto? Entonces, tienes este, E igual a B sub 0 más B de 1. Es un sub 0 por H más M. Ya. Ahora estamos asumiendo una respuesta lineal de este tipo, ¿no? Ya sabemos que este H está relacionado al B sub 0, este es causa, este es efecto, ¿no? Es causa, este es efecto. Entonces tenemos tres tipos de sustancias, ¿no? Paramagnetos, también ferromagnetos. Una sustancia está compuesta de átomos, tenemos diamagnetos. Los átomos tienen momentos dipolos, ¿no? O sea, I es por el átomo permanente. Lo que pasa es que el paramagneto es como un sistema ideal, es equivalente a un gas ideal. Y acá hay correlaciones o interacciones de tipo naturaleza puramente cuántica, ¿no? Mientras que en el paramagneto es ideal es como que los átomos son magnéticos pero no interactúan entre ellos. Mientras que acá sí hay una interacción entre, por ejemplo, el átomo I y el átomo J, ¿no? Hay una correlación fuerte.
como un gas real. Entonces, como un gas ideal, como un gas real. Pero en vez de ser un gas donde las partículas se mueven por todo lado, están en un sólido, sitios fijos. Y en el diamagneto los átomos no tienen permanente, no tienen permanente. Entonces, sucede de que en el paramagneto y en el ferromagneto, el campo magnético, ya sabemos que en cada uno de estos de acá lo alinean, genera un torque, ¿no? Entonces, estos de acá se alinean, ¿cierto? Mientras que acá, como no hay, en principio tiene que inducir, ¿no? Primero tiene que inducir. En el caso eléctrico, claro, induce y lo alinea, ¿no? Pero en este caso induce, pero ¿cómo se va a alinear? Sucede de que tú tienes un campo magnético con el B sub cero y el átomo está neutro, o sea, no tiene magnetismo, ¿no? Es como que no hubiera corriente. Entonces, la corriente que se va a inducir van a ver por Faraday-Lenz, en vez de ser generar una corriente que se alinea a B, va a ser contraria. La fe inducida, la corriente inducida va a ser pues, menos el cambio de flujo. Entonces, debido a Faraday-Lenz, el momento magnético inducido es antiparalelo a B. Esa es la clave. Por eso es que el chi es negativo. Mientras que aquí el chi es positivo. Porque aquí se alinea, simplemente lo alinea. Mientras que acá lo induce, pero lo induce al revés, por Faraday-Lenz. Esa es la idea, ¿no? Entonces, con eso tú puedes discriminar la sustancia para magneto o diamagneto. Y fíjate que son valores bien pequeños, ¿no? 10 a la menos 5. Pero para ferromagnetos, el mu magnético va a ser mucho mayor. El chi va a ser mucho más grande para el hierro. Ahora, el ferromagneto solo va a ser ferromagneto por debajo de cierta temperatura crítica. Por encima, el movimiento térmico le gana a la interacción, a esa interacción cuántica que mencionaba, y entonces se comporta como un paramagneto. Entonces, por ejemplo, el gadolinio a temperatura ambiente es paramagneto, pero si lo sumerges en nitrógeno líquido, se convierte en un ferromagneto. El hierro sí, ¿no? El hierro a temperatura ambiente sigue siendo ferromagnético. Y eso se debe a las interacciones que hay entre sus átomos. Mientras que un paramagneto, si bien es cierto, tiene momentos magnéticos, estos no interactúan. El paramagneto sí interactúa. Entonces tú puedes deducir, ¿no? En el caso de los ferromagnetos hay un efecto de memoria, ¿no? De manera que M y H ya no son lineales. Si bien es cierto, tú puedes expresar M como CH, esto esto no implica una relación lineal con ese sí es constante. Esto simplemente es una relación en un punto, ¿no? Pero la curva, a medida que tú varías H, el M puede variar de otra manera hasta que se satura, ¿no? De hecho, se satura, ¿no? Si acá tú aumentas H, este B en un momento dado se satura. En el M aquí es un valor máximo. Se satura cuando ya alineaste todo, ¿no? Cuando ya alineaste todo, ya no hay más que alinear. Ya, en el caso de ferromagnetos, este valor de mu magnético no es un valor único, ¿no? Sino depende de la historia del proceso, ¿no? De un estado a otro, ¿no? O sea, eh, esto de acá es un proceso termodinámico. Este H viene a ser como un volumen, digamos, es como una presión. Y tú sabes que si tienes presión, volumen, acá tienes trabajo, ¿no? Acá hay trabajo, ¿no? O sea, hay energía, ¿no? Hay trabajo en termodinámica, ¿no? Es un sistema termodinámico.
¿Por qué? Porque está eh, hecho de una cantidad enorme de átomos. Entonces hay una temperatura, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Bueno, el ferromagnetismo lo que sucede es de que, ¿no? Aquí te ponen, por ejemplo, el cobalto, el níquel, el gadolinio, ¿no? El hierro. Claro, algunos de ellos solamente por debajo de cierta temperatura van a exhibir el fenómeno. Como decía, el fenómeno a nivel microscópico es una interacción entre momentos magnéticos de los átomos, una interacción puramente cuántica, ¿no? Entonces, estas sustancias contienen momentos magnéticos permanentes que entre ellos se alinean, incluso un débil campo magnético, ¿no? Tú colocas un campo magnético, sí, sí, pero como entre ellos interactúan, queda magnetizado, ¿no? O sea, queda magnetizado el metal, por ejemplo, y te sirve como un imán, porque acá tienes un M, ¿no? Queda un M remanente, ¿no? ¿No? O sea, una vez que está magnetizado el material, tú apagas el campo, queda magnetizado. Y esto se debe a un acople entre momentos magnéticos vecinos, ¿no? Que solamente se puede entender usando el modelo de Ising o Heisenberg. Ya. Sucede en el material magnético, en el interior, hay regiones microscópicas, acá te dicen el tamaño más o menos, en metros cuadrados cúbicos, los volúmenes, cuántos átomos contienen, ¿no? Y se llaman dominios magnéticos. Son regiones, ¿no? En cada dominio se alinean toditos los átomos en una sola dirección. Pero entre diferentes dominios aparecen las paredes de dominio, que son paredes de alta energía que separan. Claro, entonces, cuando la sustancia no está magnetizada, todos los momentos magnéticos están desorientados. Pero apenas tú le aplicas un campo magnético externo, todos tienen que alinearse, ¿no? Aquí este dibujo no me parece que está bien, parece que todos deberían estar alineados. Y acá más alineado, parece que está mal dibujado. Cuando se remueve el campo magnético, debido a la interacción entre los momentos, estos quedan magnetizados, ¿no? Para el hierro, por ejemplo, ¿no? A temperatura ordinaria, la agitación térmica no es suficiente, ¿no? Para destruir el magnetismo, ¿no? Lo que tendrías que hacer es calentar, ¿no? Tú calientas, has magnetizado un metal y luego lo calientas, pierdes un magnetismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dando energía interna y estás haciendo que la energía térmica supere a esa energía de interacción. O, por ejemplo, también lo que puedes hacer es golpearlo, ¿no? A un material magnetizado, lo golpeas con fuerza, y entonces estás aplicando trabajo, ¿no? En un caso calor, en otro caso trabajo, para variar la energía interna, ¿no? Del material. ¿Correcto? Bueno, aquí, ya entonces en el ferromagnetismo tenemos interacciones fuertes, tenemos dominios magnéticos, pared de dominio. Si bien es cierto, la pared de dominio aumenta la energía del sistema, esto hace que la energía del campo electromagnético disminuya de manera tal que la energía total disminuye. Es una cosa ahí medio que no es tan evidente, pero lo que sucede es que el campo electromagnético, o sea, tanto los campos E y B, también tienen energía. Entonces ahí es donde viene la compensación.
Bien, por ejemplo, qué cosas son primarios, qué cosas son secundarios, ¿no? Y son primarios este circuito de acá y tienes un secundario. Eh, ¿Cómo mides el campo magnético? Lo mides acá, ¿no? Tú dices, acá inicialmente, cuando la corriente es cero, el campo es cero, ¿no? Entonces no hay flujo, no hay nada, no hay nada, ¿no? No hay campo, pero apenas se enciende una corriente acá, hay un cambio en el flujo y eso te permite poder establecer qué campo es, ¿no? Pero ese campo total es el total, ¿no? Y con este de acá hemos visto que tú controlas H, ¿no? H es mu sub 0, I, ¿no? Perdón, H es NI, para un toroide y para un solenoide. Entonces tú puedes medir B en función de H, ¿no? Y construir esta curva, ¿no? Entonces tú puedes determinar si el material es lineal, pero magneto, pero si tiene esta forma, será ferromagneto. Entonces tú puedes partir del punto O y fíjate que no es lineal, ¿eh? Es una curva, fíjate, es una curva, está torcido, ¿no? No es una línea recta entre O y A. En el punto O tienes una orientación arbitraria, ¿no? O sea, random, ¿no? Aleatoria, ¿no? Ahí no tienes magnetización. Apenas incrementas la corriente, tú estás cambiando el H, pues, estás aumentando el H, aumentas el B sub cero. Entonces empiezas a generar dominios, ¿no? Que crecen en tamaño, ¿no? Con momentos alineados, ¿no? Hasta que se saturen. Hasta que en algún momento dado ya se saturan. O sea, quiere decir, en la saturación quiere decir que todos los momentos magnéticos están alineados al campo externo. Y tu campo es la suma, pues, ¿no? De H y el efecto de la magnetización. Ya, luego tú dices, vamos a darle la vuelta al campo, o sea, vamos a cambiar la dirección de la corriente, o sea, vamos a cambiar la polaridad. ¿Para qué? Para desmagnetizar. Entonces tú vas a aplicar un campo contrario, y sí, efectivamente lo vas a desmagnetizar, pero cuando tú regresas a apagar totalmente el campo externo, te das cuenta de que el material queda en B magnetizado, ¿no? Entonces, como H es cero, este campo es puramente debido al M, ¿no? Aquí tú puedes calcular cuál es el M, ¿no? ¿Correcto? Aquí se ha fabricado un mancito, ¿no? Eso se le llama entonces la magnetización remanente, ¿no? Este Bm es mu sub 0 M, ¿no? Ahora, si tú sigues aplicando ahora, perdón, aquí no le has cambiado de dirección, sino has disminuido la intensidad, ¿no? Porque sigue siendo H positivo, ¿no? O sea, has disminuido la intensidad de la corriente para ver si regresa, ¿no? Si aumento la corriente, si yo regreso, disminuyo, pero no regreso al mismo punto, ¿no? Regreso por... ¿no? Esto se hace lentamente, ¿no? O así, estática, ¿no? De manera que puedas hablar de trabajo en un diagrama de fases termodinámico, ¿no? Trabajo era presión diferencial de volumen, este sería B diferencial de H. El área bajo la curva. Pues entonces, es energía. Esta curva, esto que está dentro, esta área, es energía. Una analogía sería un material elástico, ¿no? Tú lo estiras, luego lo recuperas, dejas que se recupere nuevamente, pero no se recupera su valor inicial, sino que queda deformado. Ese sería histéresis en elasticidad. También hay una energía, ¿no? Ahora sí, en este punto, a H le cambiamos la dirección. Vamos a seguir, pero ahora sí tenemos que aplicar un H contrario para desmagnetizar. Y efectivamente, se desmagnetiza cuando H toma el valor en el punto C, ¿no? Y si seguimos en H en esa dirección, se va a magnetizar, pero en dirección contraria. O sea, este B va a estar por acá, ¿no? Hasta que se satura en dirección contraria, ¿no? O sea, primero los alineaste para acá, ahora los alineaste al revés.
y luego vuelves a repetir el proceso, ¿no? Disminuyes H, luego le das la vuelta hasta que cierra. Entonces, este efecto se llama la curva de histéresis magnética, ¿no? Se ve entonces que la magnetización de un ferromagneto, de una sustancia ferromagnética, depende de la historia, ¿no? Depende del proceso, ¿ok? Por eso histéresis se llama que se queda atrás, depende del pasado, ¿no? Tiene memoria, es un efecto de memoria. ¿Por qué? Porque queda magnetizado luego del campo C. Entonces tú acá puedes decir lo siguiente, dada una curva de histéresis, tú tienes un campo remanente relacionado al M y tú tienes este H de acá, donde B se hace cero, se llama campo coercitivo, eso le llaman, ¿no? Entonces tienes el ferromagneto soft y el otro es el ferromagneto hard. Hard es soft, suave. Algunos yo he escuchado por ahí dicen el hierro dulce, ¿no? O sea que pues, dulce será suave, ¿no? Pero entonces acá tú puedes decir, por ejemplo, ¿cuál será un mejor imán? Será un mejor imán el que tiene mayor M, de acá, chiquito, ¿no? ¿Y qué hago si yo quiero desmagnetizar? Porque lo que yo veo es que siempre estoy así, ¿no? Ahora yo quiero regresar a este punto. Pues tendría que, antes que sature, aquí, por ejemplo, darle la vuelta y tener curvas estéresis cada vez más chiquitas, de manera cíclica, llegar al cero, ¿no? Como está acá, ¿no? Antes que sature, le doy la vuelta al campo H. Y nuevamente acá, antes que sature, le vuelvo a dar la vuelta. Entonces, cada vez voy a tener un histéresis más chiquito, ¿no? Esa curva estéresis. Entonces, ¿qué cosa era el área? El área encerrada por esa curva de magnetización era la energía necesaria para llevar un material a lo largo del ciclo de histéresis. Entonces, fíjate que todo este proceso termodinámico, por ejemplo, desde A, regresar al punto A, nos damos cuenta que hay un trabajo, ¿cierto? Ese es el trabajo que se ha realizado para poder llevar el material, ¿no? A lo largo de este ciclo. Hace recordar, como yo decía, un ciclo termodinámico, ¿no? En un ciclo termodinámico tú tienes una curva cerrada en el cual encierras trabajo, ¿no? Tú dices, tienes calor, tienes trabajo, y defines la eficiencia de la máquina térmica, ¿no? Entonces, en un ciclo termodinámico realizas tanto trabajo, ¿no? Vamos así, ¿no? Bien, eh, la energía que adquiere el material en este proceso se origina por la fuente externa, ¿no? O sea, el que ha excitado al material, lo ha excitado, le ha dado energía, ¿no? O sea, en este caso ha sido el circuito externo. Cuando se repite este ciclo, procesos disipativos dentro del material debido al realineamiento de los momentos magnéticos, ¿no? Hacen que incremente la energía interna, ¿no? Si incrementa la energía interna, ¿se acuerdan? En un gas, por ejemplo, la energía interna es proporcional a la temperatura, está relacionado. Eso incrementa la temperatura, perdón, de la sustancia. Por eso, cuando hay campos alternos, ¿no? Por ejemplo, adaptadores, ¿no? Dice, se utilizan ferromagnetos soft, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea tanta la pérdida, ¿no? Por ciclo. Porque si no, el material se estaría consumiendo mucha energía, ¿no? Tú quieres evitar calentamiento, ¿no? Sí, esto es un mejor imán, pero para ciertos componentes, tú no quieres de que te consuma tanta energía, ¿cierto? Entonces tú esperas que sea más, el área de la curva de estéresis sea menor, ¿no? Para que la sustancia absorba menos energía y caliente mucho, digamos. Por ejemplo, los discos duros están hechos de material magnético, ¿no? Entonces tú grabas información por magnetismo, ¿no? O sea, el material, ¿no? Bueno, acá todavía habla de los disquetes, ¿no? Que ya no existen. Ahora, en un
en un USB, ¿cómo sería? ¿Sería así también o hay otro mecanismo? A ver quién sabe, en un USB, ¿cómo se almacena? No sé si seguiré conectado. Ah, sí, parece. A ver, ¿alguien tiene una respuesta o tiene alguna idea? ¿Cómo se almacena información en un USB? No estamos hablando de un disco duro, donde es un material magnético, ¿no? Que es por histéresis, justamente, porque hay memoria ahí. O sea, guarda, magnetiza la sustancia y guarda información. En un disquete, ¿alguien tiene una idea? ¿Cómo se...? Perdón, ¿un USB? ¿Tiene alguna idea? No sé si seguirán ahí. ¿Es con cargas eléctricas, profesor? No, pero, claro, pero ¿cómo con cargas eléctricas? O sea, con polarización de algo. ¿Han escuchado de la memoria flash o con transistores, me parece que es? Es interesante, ¿no? Porque ahí internamente el USB, me parece que debido a transistores se genera esa memoria flash, se le llama. Pero ahí no sería ¿cómo se llama? No sería por magnetismo, ¿no? En un disco duro, que también hay disco duro, solid state, ¿no? SSD, ¿no? Sería interesante, ¿no? Averiguar bien cómo funciona. La diferencia entre un disco duro magnético y el solid state. Eh, bueno, aquí por ejemplo hablan de los, parece que esta es tecnología antigua, ¿no? Los floppy disks, los disquetes, o los audio tapes, ¿no? Tapes antiguos, ¿no? O sea, donde había una cinta magnetizada, ¿no? Era un material, era una capa de material ferromagnético sobre el plástico se deposita. Ahí te permite guardar información. Eh, bueno, aquí hablan de cómo se graba y cómo se recupera. Bueno, el caso del ferromagneto es la temperatura crítica, llamada temperatura de Curie, justamente el paramagneto, ¿no? Obedece la ley de Curie. Este, Justamente por encima de esa temperatura, la sustancia es paramagnética, ¿no? Por ejemplo, gadolinio, temperatura ambiente. Pero si el gadolinio lo sumerges en nitrógeno líquido, se enfría y adquiere material magnetismo, ¿no? O sea, adquiere un M. Entonces, si lo enfrías, aparece un M y ya tienes material magnético. Y eso es un comportamiento termodinámico para poder estudiar esto. Se puede hacer experimentos o se puede recurrir a una teoría fundamental. O sea, utilizar el modelo microscópico, un modelo hamiltoniano, que se llama de Ising, Heisenberg, que tiene en cuenta esas reacciones entre los momentos magnéticos y introducir donde se tiene en cuenta toda esa interacción. Y para resolver, como es un sistema no factorizable, no ideal, para magneto es factorizable, pero para magneto no. Entonces se usan simulaciones numéricas, ¿no? Como por ejemplo simulaciones Monte Carlo, ¿no? Eso es típico, usar ahí simulaciones Monte Carlo, ¿no? A lo largo de una trayectoria Monte Carlo se fija una temperatura, ¿no? Y es un proceso de Markov, ¿no?
sea, en estocásticos, ¿no? Es un proceso, está basado en un proceso y es un esquema, ¿no? Un algoritmo que te permite generar variables aleatorias que sigan la distribución estadística que tú quieras. Esa es la esencia de Monte Carlo, ¿no? Aunque ahora ya se usa más Machine Learning, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que un ancestro del Machine Learning es el Monte Carlo, ¿no? Bueno, entonces, aquí habla un poco del ferromagneto, esas fases, ¿no? De la materia. Es como líquido, sólido, gas, ¿no? Claro, son fases de la materia, ¿no? Ahora, ¿cómo se define una fase de la materia y todo eso ya se ve incluso en termodinámica, en mecánica estadística? ¿Cuál es el potencial termodinámico del sistema? Se va a hacer la energía libre, ¿por qué lo es? ¿Cómo se relaciona una transición de fase de un ferromagneto, por ejemplo? Todas son transiciones de fase de segundo orden. Y luego otras transiciones de fase más complicadas como las transiciones de cuántica, con estructura, por ejemplo, el hierro es 1000 Kelvin. O sea, a temperatura ambiente el hierro es ferromagnético, ¿no? Debe estar muy caliente y ya pierde el magnetismo. Pero el aluminio es 316 para tener en grados centígrados la temperatura. Bueno, el paramagnetismo, entonces, en el paramagnetismo los átomos no interactúan entre ellos, ¿no? Y su susceptibilidad es positiva, pero mucho menor que 1, que es a la -5. Y ya digamos que el campo magnético es lo que yo mencionaba en la susceptibilidad. ¿Recuerdan esa susceptibilidad eléctrica? Yo decía, esta susceptibilidad eléctrica dependerá pues, del campo, de la temperatura, de la sustancia, ¿no? Pero en la temperatura, decíamos que a medida que la temperatura aumenta, es más difícil alinear, pues, entonces esto es muy activo. Mientras más frío está, es más susceptible, ¿no? Pues de manera análoga, tú esperas que la magnética sea negativa, ¿no? Entonces tú puedes decir, asumir 1 sobre t, por ejemplo, ¿no? O 1 a un término entre. Entonces, en primera aproximación esto de acá. Entonces, como tú sabes de que m, ¿cómo era? Era mu sub 0, perdón, b era 0 a pm, ¿no? Es mu sub 0 por h más m, ¿no? Y m era un chi h, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo quiero hallar, como yo ya sé de que m es chi h, pero ¿qué cosa es h? H es b sub 0 sobre mu sub 0. Entonces, de alguna manera tú tienes de que m es igual a algo, sí, sobre mu sub 0, b sub 0. Esto de acá, puede decir que es alguna constante sobre t, asumiendo que sí depende como 1 sobre t. Esto de acá se le llama, entonces, la constante de Fourier. Está acá. Y se llama la ley de Curie para magnetos. Entonces, ¿qué quiere decir?
que para un paramagneto, esta susceptibilidad magnética en función de la temperatura decae, ¿no? Proporcional a 1 sobre T. Pero para un ferromagneto aumenta. Entonces, acá tú tienes la temperatura de Curie, acá tienes la fase paramagnética, aquí tienes la fase ferromagnética. Entonces, aquí la derivada de Chi respecto a la temperatura es positiva, ¿no? Para un paramagneto, esto es negativo, ¿no? De hecho, Chi era de esta forma, ¿no? Esa era la ley de Coulomb, ¿no? Esto de acá se puede calcular. Se puede hacer una simulación Monte Carlo donde tú calculas M en función de T. Calculas el calor específico en función de T. Sale algo así. Hasta la temperatura crítica. Puedes calcular la sutilidad en función de T. Hasta la, puedes calcular M en función de H. Esa es la idea, ¿no? Entonces, hay un comportamiento. Bueno, y día magnetismo, como decía, ¿no? Una manera, pues, aquí lo explican más, ¿no? Pero una manera más simple es decir, el campo magnético, como no hay nada, día magnetismo. Entonces, cuando tú aplicas un campo externo, y aquí en el material no hay nada, pero tú puedes asumir una región donde el campo está entrando, ¿cierto? O sea, el flujo magnético aumenta en esta dirección. Es por ley de Faraday-Lenz genera una corriente que se oponga al flujo. Entonces, esto genera un momento magnético que es inducido, ¿no? Antiparalelo a B, ¿no? A B0, ¿no? Por lo tanto, el chi sale negativo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ahí hablan del efecto Meissner, ¿no? De los superconductores Meissner, ¿no? ¿Por qué una ranita, por ejemplo, que tiene agua? Los animales que tienen agua son diamagnéticos generalmente. O sea, el agua era una sustancia eléctrica, tenía un dipolo eléctrico, ¿no? Pero a nivel magnético, su dipolo magnético es cero. Por eso es diamagnético. Una cosa es eléctrico y otra cosa es. Mientras que, por ejemplo, el oxígeno líquido es para magneto, ¿no? Entonces, pones acá un imán, se atrae por el imán. Mientras que acá la rana flota, ¿no? Como esta cerámica superconductora, ¿no? Flota, ¿no? Oh, perdón, este imancito flota, esta es una cerámica superconductora, ¿no? Como se genera diamagnetismo perfecto, ese tiene un M, este tiene un M contrario, como un cabeza con cabeza, ¿no? De los momentos magnéticos se van a repeler, ¿no? Podemos de alguna manera, así como se hizo con la ley de Gauss, con la ley de Gauss lo que se hizo es, se partió de acá, ¿no? Esto era 1 sobre eso, 1 sobre 0, la carga encerrada, la carga libre, más la carga de polarización. Porque acá se llevaba a que la diferencia de E, ¿no? Y eso es 1 sobre 0, ¿eh? Era rho libre, más rho de polarización. Esto era menos la divergencia de P. Entonces la divergencia de eso es 1 sobre 0, E, con la rho libre, ¿no? Y esto le decía más D. Nosotros nos concentramos solamente en D, pero podemos nuevamente igual. Flujo de era carga libre, y una vez que tenemos D, le tenemos todo. De manera análoga podemos reescribir la ley de Ampère. ¿Cuál es la ley de Ampère? Sí. V, de L,
Un sub-cero, la corriente encerrada, ¿no? Sería la corriente de los conductores libres, ¿no? La corriente M, ¿no? Pero ¿qué cosa es B? B es un sub-cero, acá tenemos H más M, ¿cierto? Cero, por esto acá. Entonces, el sub cero, cero. Nosotros podemos determinar entonces la ley de Ampere en materiales magnéticos, ¿no? Esto va a ser la corriente de los conductores. Y M, este, esto va a ser la corriente, ¿cierto? ¿No? Sabemos que B, H, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes esta ley de Ampere así, la corriente de los conductores, supongamos que te dan ya un solenoide, tienes una corriente de los conductores, este, pero tienes un material magnético con un mu no homogéneo. Entonces, ¿cómo calcularías esto de acá? Porque este material magnético te va a generar magnetización. Entonces, tienes que calcular esto P sobre mu, ¿no? Que depende de R. No puede salir esto de la integral. Esto casi sería la corriente libre. Y vas a tener que resolver esto de acá, ¿no? Para calcular el B. Una vez que tienes el B, ya tienes el H y el M. Y luego te pueden pedir, ¿y cuál es la corriente de la corriente de magnetización? Una vez que tienes M, la circulación de M. Claro, son problemas que hay que, como se dice, plantearlos con cuidado, ¿no? A ver, vamos a dejarlo por ahora acá, creo. Un poco botado estoy. Eh, Se me había olvidado de marcar resistencia, como siempre. No importa. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna observación? A ver, voy a ver si siguen por ahí. A ver, voy a llamar ya. Asistencia. Se encuentra Álvarez. Presente, profesor. Gracias. Araujo. Presente, profesor. Gracias. Arredondo. No está el delegado. Campos. No, Campos. Carvajal. Presente, profesor. Gracias. Carrero. Carrero presente. Gracias. Castro. Gracias. Cazorla. Presente.
Cuadros, Ilia. Está, ¿no? Cuadros, Mijail. Tampoco, ¿no? Eche. Presente, profesor. Ese está, ¿no? Espinosa, Ah, presente, profesor. Farfán, Padilla. Farfán Rojas. Presente, profesor. Gracias. Ferro, Presente, profesor. Gómez, Guerrero. Presente, profesor. De la Rosa. Ahí está, gracias. López, López presente. Lorenzo, López, genial. Gracias. Lorenzo, Margariño, Presente, profesor. Malaver, Mamani, Presente, profesor. gracias. Momediano, Murillo, Presente, profesor. gracias. Palomino, Presente, profesor. Quintanilla, tampoco está, ¿no? Quintanilla, el otro delegado. Quispe, Presente, profesor. Rupay, Silva, Taco, Presente, profesor. gracias. Valverde, Presente, profesor. gracias. Vilca, Presente, profesor. ahí está. Gracias. Bueno, por motivos de salud, vamos a dejarlo aquí. Al menos hemos cubierto casi todo el tema de magnetostática, ¿no? Hasta magnetismo en la materia. Entonces ya podríamos entrar a la ley de Faraday, ¿no? Sí, porque después hay que ver inductancia, la otra semana habría que seguir ley de Faraday, inductancia, la otra semana inductancia, corriente alterna, ondas, ¿no? Para tener tiempo, ¿no? No estaba tan ajustado. Profesor, entonces, hasta la PC, ¿hasta qué tema viene? Ah, la otra semana, ¿no? El miércoles, ¿no? O el martes. Sí, ¿Cuándo miércoles. prefiere? Ajá. Miércoles, en el fondo. Vendría hasta Pío Sabar, ¿no? Ampere ya lo dejamos para la otra, ¿no? Ampere, magnetismo en la materia, Faraday ya vendría para la otra. O sea, desde el campo magnético, ¿no? Desde que inició todos los temas después del parcial, ¿no? Hasta Pío Sabar. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, por si acaso, también hay clases en Unicode, ¿han visto? De Biosavar, Ampere, magnetismo en la materia, que pueden revisar, ¿no? Sí los han visto, ¿no?
Ya, perfecto. Entonces, por motivo de salud, vamos a dejarlo ahí. Bueno, mañana en principio hay clases normal, ¿no? Mañana vamos entonces con calma, seguir nuevamente con magnetismo en la materia un poco y entrar en Faraday, ¿no? De Faraday. Y aparte de Faraday ya no estamos más en magnetostática ni en electrostática, ¿no? Sino que vamos a tener campos que dependen del tiempo explícitamente. Ahí B va a variar con el tiempo, generando un flujo variable en el tiempo que induce un campo eléctrico no conservativo. Y entonces hay que lidiar un poco con la parte temporal, ¿no? Campos que dependen del tiempo. Sí, esa es la idea, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, me despido. Espero que todo bien por ahí, ustedes. Y cuídense. ¿Ya? Hasta luego, chicos, ¿ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Vamos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.